quiero que escuchen estas historias que voy a mencionar ahora para que usted vaya dándose una idea del tema que vamos a abordar hoy. Entonces, escuchemos. María está obsesionada con la comida. Esta es otra María, ok, no yo. María está obsesionada con la comida. Durante años se ha atiborrado de comida para luego purgarse, a veces 20 veces al día o más. Su rutina compulsiva parece tener vida propia. Guillermo tiene un amor del que su esposa no sabe nada. Cuando era un adolescente curioso, descubrió las revistas pornográficas. 15 años después encuentra las películas pornográficas irresistibles. El módem de su computadora le da fácil acceso a la pornografía del ciberespacio y de la internet. Carla perdió su sobriedad por causa del alcohol. No es que frecuentase los bares locales para beber cerveza. Era una bebedora secreta. Nadie en su familia sospechaba del problema. Solo tomaba cuando su esposo estaba en el trabajo y mientras los niños asistían a la escuela. Nada demasiado grave, pensaba ella, hasta que quedó embarazada otra vez y trató de parar por el bien del bebé. Como sugieren estos ejemplos que hemos escuchado, las adicciones no se limitan a las sustancias ilegales que alteran el ánimo. María es adicta a la comida. Guillermo es esclavo de su propia sexualidad. Y Carla está controlada por una sustancia que se vende libremente en los estantes de un supermercado familiar. Esta mañana queremos tratar con ustedes el tema sobre las adicciones. Y hablando de este tema sobre las adicciones, surgen muchas preguntas. Por ejemplo, ¿son debilidades morales, enfermedades, hábitos o pecados? ¿Las adicciones son dependencias físicas o ciclos espirituales complicados? ¿Qué se necesita para cambiar? ¿Se necesita un tratamiento médico, una intervención familiar, una rendición de cuenta a alguien diariamente? ¿Se pueden cambiar esas conductas rápidamente o se necesita toda una vida para recuperarse? Estas y otras preguntas vamos a estar tratando hoy, quizás no todas, pero vamos a estar contestando alguna de estas sobre las adicciones. Porque puede ser que usted está pasando por una adicción y está batallando por querer salir de ella. O puede ser que usted tiene un familiar o un amigo que está batallando con una adicción. O quizás usted dice, no, yo no tengo ninguna adicción porque yo controlo lo que me puede controlar. Y mientras no sintamos que nos controle, creemos que no es una adicción. Pero es el inicio donde vamos hacia una adicción. Bueno, ya de regreso aquí. Micrófono necesitamos. ¿Qué es una adicción? Y seguramente algunos se deben estar preguntando, ¿por qué hablar de un tema de esa naturaleza en una iglesia? Si se supone que todos los que vienen a una iglesia ya son cristianos, han dejado su vida pasada, etcétera. Pero lo cierto, hermanos, es que nos sorprenderíamos si supiéramos el alto nivel de adicciones con los que creyentes o personas que visitan una iglesia batallan. Entonces queremos traer luz, traer orientación y como una herramienta que se convierta en un recurso valioso para la vida de las familias, porque estos temas de adicción no solo afectan a la persona en particular, sino a toda la familia. Entonces, según la Organización Mundial para la Salud, una adicción, escúchelo, es una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, una actividad o inclusive puede ser hacia una relación. Por supuesto, la Organización Mundial para la Salud lo presenta y organismos como estos lo presentan las adicciones como una enfermedad. Por supuesto, vamos a ver la óptica o la perspectiva bíblica para conocer realmente cómo desde la óptica bíblica podemos entender
una adicción. Pero la Organización Mundial para la Salud así lo define: una enfermedad física o psicoemocional que crea en la persona una dependencia o necesidad a una sustancia, a una actividad o una relación. Una adicción es una dependencia esclavizante y destructiva. Y aquí va cambiando un poco el concepto y la definición. El diccionario define la adicción como el estado de estar esclavizado a un hábito. Escuche eso: estar esclavizado a un hábito, a una práctica o a algo que forma un hábito psicológico o físico. Ya ahí como que nos vamos entendiendo bien, en el sentido de que ya no es tanto una enfermedad, sino que es una dependencia, es una actitud que esclaviza a la persona, hace que la persona permanezca en un estado de autodestrucción. Y por supuesto, esa autodestrucción afecta a toda la familia, no solamente a un individuo en particular. Ahora, una persona nunca va a estar satisfecha en un estado de esclavitud. La adicción es la consecuencia del pecado. Al final, desde la perspectiva bíblica, una adicción es la consecuencia al pecado. ¿Se acuerdan cómo dice el apóstol Santiago? Dice el apóstol Santiago: ¿de dónde vienen las guerras? Es cierto, la gente a veces culpa a Dios. ¿Y dónde está Dios que pasó la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, murieron tantos millones de personas? ¿Y qué pasó? Culpamos a Dios. Y dice el apóstol Santiago: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos? ¿No es de vuestras propias concupiscencias? Es decir, es algo que portamos nosotros en nuestra naturaleza caída. De manera que la adicción, al final de cuentas, es la consecuencia del pecado. No estamos diciendo que es pecado, es la consecuencia del pecado en la vida del ser humano sin una relación con Dios. El apóstol Pedro, en el capítulo 2 y el verso 19, dice, de segunda de Pedro: prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Eso es interesante. Uno se vuelve esclavo de aquello que nos controla o nos domina. Jesús lo dijo de esta manera en Juan 8:34. Les digo la verdad: todo el que comete pecado es esclavo del pecado. La adicción, entonces, de acuerdo a los organismos de salud, es una enfermedad que crea una dependencia, pero desde la óptica bíblica, una adicción es la consecuencia del pecado en el ser humano. Es una consecuencia producto de la naturaleza caída. La Biblia dice entonces que aquel que es controlado por alguien o por algo se convierte en esclavo de esa persona o de esa actividad que lo controla, que lo domina. Jesús lo dijo más claro: el que hace pecado es esclavo del pecado. Así que desde una perspectiva más amplia se considera como adicción todo tipo de conducta dependiente, de todo aquello de lo que dependemos, todo aquello que limita nuestra libertad de acción, todo aquello que limita nuestra libertad de decisión, se convierte en una adicción, y esa persona por ende se convierte en un adicto. Ahora, la pregunta aquí es que generalmente nosotros nos preguntamos: ¿seré yo un adicto? Y por supuesto, tenemos un estereotipo de un adicto a drogas, a alcohol, pero a otro tipo de adicciones pensamos que no. Y hoy, en el transcurso de esta plática y en las siguientes de los próximos domingos, estaremos identificando aquellas cosas que parecen tan nocivas, tan normales, que en nuestra familia podrían estar rodeando a nuestra familia y nosotros no nos damos cuenta y llevándonos a una adicción. Así que en ese sentido, conductas tales como, por ejemplo, mirar televisión. ¿Cuántos de los que ustedes ven aquí, miran televisión? ¿Y el resto? ¿No tiene televisor? ¿Pasa orando?
Puede ser. Ahora, no es malo ver televisor, ¿ok? No es malo. ¿Cuántos creen que no es malo? Sí, es que no es malo. El peligro es cuánto tiempo pasamos viendo la televisión, el televisor. ¿Cuánto tiempo le dedicamos? Entonces hay gente que sin darse cuenta tiene conductas como mirar televisión, comer. ¿A cuánto nos encanta comer? Uy, qué rica la comida. Y después de esta reunión salimos listos para ir a almorzar seguramente. Y qué rica la comida. Y es correcto comer. Sin embargo, comer en exceso. ¿Vieron ustedes, alguno de ustedes vio el programa en los cables, en los canales de cable? Hay un programa que se llama Kilos Mortales. No sé si algunos de ustedes lo habrá visto. Es un programa de gente que llega a pesar hasta 800, 1000 y resto de libras y no pueden moverse, quedan postrados en cama y lloran, sufren y tratan de encontrar una salida, pero no pueden. Pero todo comenzó con un descontrol, con una desmedida en cuanto a la comida, a la ingesta de comida, porque está comiendo y se volvió una adicción. Entonces puede ser que no somos adictos a drogas, alcohol, pero puede ser alguna de estas cosas. Dormir, ¿a cuánto le gusta dormir? Y es correcto. ¿Sabe cuántas horas diseñó Dios para que durmiéramos? ¿Cuántas? 8. Cuando usted y yo pasamos a las 10, a las 11, a las 12 horas de dormir, eso ya no es descanso, eso es pereza. Eso es pereza. Y dormir en exceso puede ser una adicción. La Biblia dice en el libro de los Proverbios que el perezoso aún ni se quiere llevar la mano a la boca con la comida. Ay, tengo pereza, tráigame la comida a la boca. Y sea bueno, gánese el cielo, muévame la quijada. La pereza, dormir. Usar pornografía. Usar pornografía, y mi esposa va a dar unos detalles más adelante sobre eso, de cómo está a un clic la pornografía. Otros se transforman en adicción cuando se tornan obsesivas y compulsivas. Fíjense que aún una relación podría convertirse en una adicción. Una relación con una persona se puede convertir en obsesiva y convulsiva. Entonces es importante que tengamos presente todos estos detalles. Ahora, hay niveles de adicción, porque no es que de una sola vez somos adictos a algo, no. Todo inicia con algo y se va aumentando, va subiendo de escala. El primer nivel de adicción es la experimentación. Todos empiezan experimentando. Por ejemplo, el que toma una droga quiere experimentar por curiosidad. Quiere darse cuenta de todo eso que oye, ¿qué se sentirá tomar una droga? Eso que dicen que se sienten en las nubes y empiezan experimentando y probando un poquito de droga. El que inicia tomando y luego volviéndose un alcohólico, inicia con una copita para ver qué se siente tomar una copa de licor, de cualquier alcohol. La pornografía, ¿cómo empiezan los que se vuelven adictos a la pornografía? Con un clic en la computadora. Quieren ver, quieren conocer qué hay ahí detrás de toda esa pantalla. Todo inicia por curiosidad. Iniciamos por una curiosidad y la curiosidad mató al gato, dicen, ¿verdad? Pero todo inicia por curiosear, por querer probar, por querer saber. Y ahí empieza el primer nivel de adicción. Supe del caso de un hombre en Panamá que consiguió un trabajo cuidando una bodega. Y llovía mucho en la zona en la que él trabajaba y le comentó a su amigo, compañero de trabajo, y dijo que mire, hace mucho frío en la noche. Y su compañero le dijo, bueno, te doy un consejo, tómate un traguito de alcohol en la noche o de vino para que entres en calor. Él no era alcohólico, pero comenzó experimentando para tratar de calmar el frío y llegó a convertirse en un alcohólico. Hoy día hasta es un pastor, le sirve al Señor, pero comenzó precisamente así, experimentando. El segundo nivel de la adicción es el uso propiamente, pero es un uso temporal, es un uso de fines de semana, es un compromiso de bajo perfil. ¿Oyeron ustedes o conocieron ustedes esas personas que dicen que ellos son tomadores sociales? ¿Es cierto? Mire, yo solo tomo socialmente.
El problema es que todos los fines de semana ellos están tomando socialmente. Entonces son personas que comienzan con un bajo perfil en cuanto a la adicción y van probando poco a poco, en fines de semana, en ocasiones especiales, van probando así, pero ya comenzaron con un perfil bajo al uso de esa adicción, que repetimos puede ser una sustancia, puede ser un hábito o inclusive una relación. Y el uso se vuelve en abuso. Y el abuso es el tercer nivel. El uso que se hace regularmente los fines de semana, como decía mi esposo, ya se vuelve un abuso, a tal punto que ya perjudica el estado de ánimo de la persona que está siendo adicta a algo. Yo recuerdo desde que yo tuve razón o noción, yo me recuerdo que yo me crié con un padre alcohólico. Mi papá fue alcohólico muchos años, después el Señor lo salvó y trató su vida y bueno, gracias a Dios, él está en la presencia del Señor. Pero desde que yo tuve uso de razón, él era alcohólico y él inició tomando los domingos. Trabajaba y los domingos él tomaba, se iban de sus sobrinos, sus hermanos y todo eso y tomaba. Ya llegaba en la tarde a la casa, ya habían tomado, a dormir y todo lo demás. Pero después el domingo le anexó el sábado y entonces después ya se iba sábado y domingo. Igual el fin de semana, decía él, diversión después de la semana de trabajo y todo lo demás. Pero luego ya no era sábado y domingo, ya era toda la semana. Empezó a tomar lunes, martes, miércoles, todos los 7 días de la semana. Tenía ahí su botellita en el ropero y cada vez que iba al ropero nosotros ya sabíamos a lo que iba. Un traguito y ya. Pero después eso se fue incrementando. Y ya no tenía una botella solamente en la casa y no tomaba solo en la casa. Tenía una botella en la casa, una botella en el trabajo y los fines de semana la rompía, como decía él. Entonces ya tomaba prácticamente 24 horas al día. A medianoche se despertaba, porque en ese entonces todos dormíamos en un solo cuarto. Se despertaba a medianoche y oíamos el ropero abrirse y otro traguito. Ya eso se volvió un abuso en él, al punto que su estado de ánimo fue cambiante. Perdió la razón de ser, de tener una familia, de ocuparse de ella o de hacer otras actividades con la familia, porque prácticamente su estado de ánimo cambiaba, porque ya era todos los días que él abusaba del alcohol. Entonces el abuso es el tercer nivel cuando nosotros estamos ya en una adicción. Y el cuarto nivel de la adicción es ya propiamente la adicción, es decir, la persona ha venido con la experimentación, el uso de perfil bajo, el abuso y finalmente la persona ya está sumergida en ese valle de oscuridad de la adicción. Está adicto, ya no puede, ya siente que no puede salir. Y eso, por supuesto, afecta sus relaciones familiares, afecta sus relaciones con los amigos, se rompe, se quebrantan todo tipo de relaciones. Y ya no se puede conversar con esa persona, ya no se puede dialogar, ya no hay manera en la que uno pueda tratar de hacerle caer en razón porque la persona está cerrada por completo. Se ha roto todo canal de comunicación y se han roto las relaciones, se rompieron por completo. Así que la búsqueda de la droga se realiza de una forma compulsiva. Es decir, la persona va a conseguir la droga. Ahora recuerden una cosa, droga, como lo hemos venido explicando, no necesariamente tiene que ser una sustancia, no necesariamente tiene que ser un fármaco o algo químico. Puede ser un hábito, puede ser una relación que se convierte en una adicción para nosotros y tenemos que buscar de forma compulsiva, en una forma desesperada. Es difícil la abstinencia en ese punto. La persona siente que no puede vivir, que no puede sobrevivir, me puedo morir si no tengo esto. Y repito, puede ser la relación, puede ser una sustancia, puede ser un hábito. Y la persona entonces llega al punto de desarrollar una compulsión para obtener eso que la satisface, de eso de lo que depende a cualquier costo. Las adicciones entonces no suelen, es importante tener eso presente, las adicciones no suelen o no surgen así nomás, ¿verdad? Eso me causa gracia. Una pareja se me acercó hace un tiempo y
salieron embarazados, bueno, ella estaba embarazada, y me vienen a contar la noticia, ¿verdad? Y así ellos muy, muy alegres en la noticia. Y bueno, yo los felicito y esto, pero me dice ella, pastor, pero yo no sé cómo pasó. Y entonces yo dije, bueno, yo no creo que fue obra del Espíritu Santo, ese embarazo. Y a veces así sucede con la persona que está en una drogadicción, una adicción. Dice, yo no sé cómo pasó, cuando me vi ya estaba en esto. No, eso comienza poco a poco, es como una avalancha. ¿Vieron en las películas? Comenzó con un pequeño derrumbe, una pequeña roca, un pequeño trozo de nieve y va rodando. Y a medida que va rodando, va tomando fuerza y va haciéndose más grande y va tomando velocidad. Y así sucede. Entonces no existe tal cosa de que, ay, sucedió así nomás y yo no me di cuenta. Necesita la adicción una mente que lo abrace. La adicción necesita de los afectos de alguien que le pueda brindar a ella. Así que no debemos de mirar solamente a lo externo, es decir, culpar a otras personas. Hice referencia a esta cantante norteamericana en el primer servicio de nombre Whitney, no me acuerdo el apellido de ella, Houston. Y ok, ya me dicen el apellido. Y era una mujer que tiene una voz increíble, tenía una voz, qué bárbaro. Pero no recordamos cómo ella cantaba, recordamos cómo murió. Murió por una sobredosis de droga y en una condición triste. Y seguramente era por decepciones, por frustraciones, por traiciones que la llevaron a un grado de depresión fuera de control, que lo único que podía llenar ese vacío en la vida de esta persona era drogas o algún tipo de sustancia. Entonces, y puede ser que alguna persona que ha estado batallando con algún tipo de adicción, quizás fue abusado, o violado, o fue manoseado, o fue, por ejemplo, hay gente que es adicta a pornografía porque de pequeño fueron abusados o fueron violados o manoseados, mancillados, etc. Y eso entonces despertó a temprana edad un deseo por el sexo desmedido, anormal, fuera de control, y la persona hubo algo externo que la influyó. Pero esas son algunas excepciones quizá. Pero tenemos que admitir, como el hijo pródigo admitió, yo necesito ayuda, he pecado. La persona necesita admitir su ayuda. Y aquí surge su responsabilidad, perdón, y aquí surgen estas preguntas. ¿En dónde están sus afectos? Es decir, ¿a quién le está brindando sus afectos? ¿Qué le emociona? ¿Qué es eso que lo emociona? ¿Qué lo deprime? ¿Qué le da miedo? ¿Qué lo hace enojar o perder el control? ¿Qué le hace sentirse sin esperanza? ¿Qué dicen estas emociones acerca del objeto de su adoración o de su afecto? Porque escuchen, las adicciones tienen esta naturaleza. Ellas se van a convertir en nuestro Dios, porque van a consumir nuestra fuerza, nuestra energía, nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestros afectos, nuestros pensamientos van a estar solamente en eso y se convierte en un ídolo, en un Dios, y sustituye a Dios. Derriba, por decirlo de esta manera, o sustituye a Dios en nuestro corazón y lo pone a la adicción en nuestro corazón. Así que preguntas como esa nos pueden dar una perspectiva si es Cristo el que está controlando nuestra vida o es algún tipo de adicción el que nos está controlando. Y las adicciones están clasificadas. Los médicos, para ayudar a las personas a ser más específicos en un tratamiento, han clasificado las adicciones. Por ejemplo, la gente tiene adicción hacia los pensamientos. Esa gente que solamente piensa negativo o piensa que algo malo va a suceder, esa gente aún con sus pensamientos está siendo adicto a eso. Pero queremos mencionarle al menos dos grupos de esta clasificación. La primera son las adicciones de ingestión. Son como las que hemos estado mencionando, adicción química como el alcohol, las drogas, la cocaína, nicotina, tabaco, marihuana, a las pastillas. Por ejemplo, yo no sé si usted conoce gente que no duerme si no es con una pastilla. No duerme si no se toma cierta pastilla, porque solo así puede conciliar
el sueño. Todas esas son adicciones. También la adicción a la comida, como el comer compulsivamente. Comen, y esta gente come aunque no tenga hambre. Solamente ve que es el tiempo de comer y comen. Comen en sus tiempos y comen fuera de sus tiempos. Y también lo que hemos conocido como la bulimia y la anorexia también son adicciones que esta gente tiene. Pero el segundo grupo son las adicciones de conducta. Y aquí hay adicciones que muchas veces nosotros las hacemos hábitos y creemos que no es una adicción, pero nos vamos a dar cuenta que sí es algo que está controlando nuestra conducta. La primera de ellas es adicción a los juegos de azar. Oh, cuánta gente cristiana juega estos tipos de juegos. Por ejemplo, la lotería. Hay cristianos que juegan la lotería y cada semana la compran o a ver, ¿cómo se llama? ¿Ustedes qué saben? Compran el cuarto, billetito, el vigésimo, compran el billete, billetito o compran la franja, la cartilla, ¿verdad? O compran la franja, ¿verdad? Y entonces están esperando para ver si al menos se sacan el premio menor, si no el mayor. Porque dicen, con algo que me saque ya cambio de vida y todo lo demás. Pero la lotería es una adicción que la gente tiene a estos juegos de azar. Por ejemplo. Sí, quiero decir algo después. Okay. Por ejemplo, la rifa. Por eso aquí mi esposo y yo, que a veces, ¿podemos hacer una rifa, pastores? Porque ¿qué pasa con la rifa? Y entonces decimos, el ganador va a ser el que tenga los 3 últimos dígitos de la lotería. ¿No es cierto que así hacemos la rifa? Todos esos son juegos de azar. O cuando uno visita un casino por querer salir de deudas o lo que sea, y nos hacemos adictos. Hay gente que es adicta a los juegos y todo su salario va a quedar ahí, o a las maquinitas que encontramos en cualquier tipo de negocio a veces. También adicción a los videojuegos. Los jóvenes están perdidos en esto. Eso, bendito videojuego, en la computadora o en el Play o en lo que sea. A veces pasan toda la noche jugando. Yo no sé, oigo risas por aquí, pero todas las noches. Por este lado oigo risas. Yo creo que aquí es donde está, ¿verdad? Ese grupo. Ahí vamos a orar por ustedes. Toda la noche jugando. Pierden la noción del tiempo porque están tan metidos en esos videojuegos que definitivamente lo vuelven una adicción. También está la adicción al sexo, adicción a las relaciones, a la codependencia. Fíjense que qué interesante. La persona que depende, la persona codependiente es una persona débil, que necesita siempre a alguien fuerte que le esté diciendo qué hacer. Y esa persona depende mucho. Esto se da mucho en los matrimonios. Muchas veces esposas codependientes de sus esposos tienen que estarle diciendo qué tienen que hacer y todo lo demás. Pero lo interesante es que así como el débil necesita a alguien fuerte, el fuerte necesita a alguien débil para manipularlo y controlarlo. Y esto mucho se da dentro de los matrimonios. También la adicción a la religión, porque tenemos adictos a la religión, tenemos adictos a que tienen que cumplir las leyes, se vuelven fariseos, se vuelven religiosos en cuanto a la religión. Adicción al trabajo, la gente trabaja en su casa, trabaja en su trabajo, lleva el trabajo a su casa, no tiene tiempo para la familia por el trabajo, no tiene tiempo para la iglesia por el trabajo, no tiene tiempo para los amigos por el trabajo, porque todo es adicto al trabajo. También adicción a esto. Qué barbaridad, ¿verdad? Cómo esto nos ha cambiado la vida, pero también nos ha esclavizado. El nuevo cajón del diablo. Somos adictos a todo lo que tiene que ver con el celular, iPad, computadora. Estamos metidos en las redes sociales y en el YouTube y en el Facebook, en el Instagram, y cuántos gusta me tienen, cuántos han visto mi presentación ahí, lo que pongo, y bueno, todo ese tipo de adicción que tiene que ver con el internet. También adicción al ejercicio físico. Hay gente que le encanta estar en el gimnasio porque quieren tener un cuerpo musculoso los hombres. Las mujeres tienen que tener ese cuerpecito que ven en los figurines o que ven en la televisión y se vuelven adictos al ejercicio, adictos a la pornografía, como hemos estado mencionando. Pero también hay una adicción a las compras compulsivas. Hay mujeres que compran y compran, no lo necesitan y compran. No tienen el dinero, pero compran con las tarjetas de crédito. O no tienen ni tarjeta de crédito y van y lo sacan a pagos en cualquier distribuidora, en cualquier tienda, pero ellos tienen que tener
lo que ellos vieron en el internet o lo que ya vieron que una faja hace que les saque cintura, van y compran la faja. Ya vieron que una máquina les hace algo y van. Son personas compulsivas que compran hasta lo que no llegan a necesitar. Estas adicciones definitivamente nos cambian el estilo de vida, no solo a nosotros como persona o al que tiene una adicción, sino a todos el que le está rodeando, en este caso a la familia. Bueno, y hablando, y lo que iba a mencionar sobre los juegos de azar es que en una ocasión, y no era aquí, para que nadie se ponga, quién será, en otra de las iglesias, bueno, en la iglesia que servíamos antes, un hermano se me acercó y dijo, pastor, yo quiero que ore, porque compré la lotería y estoy orando para pegarle al gordo. Y si yo le pego al gordo, yo voy a traer el diezmo a la iglesia. ¿Qué creen ustedes que le dije yo? Honestamente le dije, hermano, yo creo que sería mejor trabajar. Estar esperanzado en el juego de azar es un peligro, es algo que no tiene esperanza. Pero me mandan a decir que se nos olvidó mencionar las raspaditas. ¿Se acuerdan ustedes de las raspaditas? Yo no sé si siguen todavía, pero valían, qué sé yo, 5 o 10, pero lo mismo, era un juego de azar. Entonces, sobre eso, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Pero ¿cuáles son las características de la adicción? Bueno, ¿cómo sabemos que estamos adictos a algo? ¿Cómo identificar? Primero, la primera característica es una concentración absorbente. ¿Qué significa esto? Significa que todo aquello que consume nuestro tiempo, nuestros pensamientos, nuestra energía o nuestras energías, nuestros recursos, nuestros afectos, todo eso se convierte en más que una obsesión, se convierte en una adicción en nuestra vida. Y esas obsesiones y preocupaciones que exigen más y más de una persona es lo que nosotros podríamos identificar como una adicción. Y repetimos, la adicción puede ser a una sustancia, a un hábito, a una relación, a pensamientos, etc. Y miren, no es el tema que estamos abordando hoy de pensamientos, pero los pensamientos son poderosos. ¿Cuántos de ustedes creen que saben que los pensamientos son poderosos? ¿Se acuerdan ustedes que Job dijo, lo que temía, eso me sobrevino? Eso era lo que temía y le sobrevino. Una de estas noches estaba ahí, estamos en nuestra habitación, acostados, disponiéndonos a dormir y yo no podía conciliar el sueño y estaba ahí batallando. Y en un momento, un pensamiento vino a mí, que no se lo dije a mi esposa, hasta ahorita lo vas a ver, pero era un pensamiento que yo podía tener en ese momento un ataque de infarto. Porque yo me sentía, había algo en mi cuerpo que me decía, y la mente comenzó, el pensamiento vino así como un destello. Y en ese momento comencé a repetir Filipenses 4:8. Todo lo que es puro, todo lo que es digno de alabanza, todo lo que es justo, todo lo que es amable, todo lo que es puro, todo lo que es digno, lo es de buen nombre, en esto pensad, y la paz de Dios estará con vosotros, y el Dios de paz estará con vosotros. Y comencé a atacar. La única manera que podemos atacar los pensamientos es con otro pensamiento, no de un filósofo, no de un pensador, no de un escrito, no, es con el pensamiento de Dios. Y mis hermanos, hay gente que está cautiva en una adicción, pero es en el pensamiento, está ahí en la mente, lo tiene cautivo, lo tiene aprisionado. Entonces, ¿cómo sabe usted que está adicto a algo? Es si hay algo o alguien que consume su tiempo, energías, recursos, afectos y quiere sustituir o tomar el lugar de Dios en su vida. Ok, la segunda característica de una adicción
después de una concentración absorbente, es una tolerancia cada vez mayor. ¿Qué es esto? Necesitamos cantidades cada vez mayores para mantener el mismo efecto. Por ejemplo, los drogadictos necesitan más droga para obtener la misma sensación. Los alcohólicos necesitan más alcohol para mantener la misma sensación de bienestar. Y el adicto a las relaciones sexuales cambia de pornografía de una ligera a una más pesada. O de relaciones dentro de su matrimonio a tener relaciones fuera del hogar. Es decir, una amante. Entonces, necesitan cantidades cada vez mayor para mantener el mismo efecto de satisfacción y de bienestar. Esta es la segunda característica de un adicto. La tercera característica que queremos dejar hoy, y ahí vamos a parar por esta tarde. El próximo domingo vamos a continuar. Hoy solamente hemos puesto los fundamentos de este tema de la adicción. La tercera característica es una negación creciente, es decir, la persona que está en una adicción comienza a negar. No es cierto, esa es una exageración, esa es idea tuya, pero no es cierto, yo no estoy en una adicción. Así que para proteger los momentos sagrados de nuestro placer, negamos que nuestro interés nos está arruinando. Eso que se convirtió en ese interés que demanda afectos, tiempo, energía, recursos, dinero, etcétera, se ha convertido en nuestra adicción, pero nosotros lo negamos y decimos no, eso no es cierto, eso no me está pasando a mí. Hay muchos que, como hay mucho que perder, ocultamos de otros el alcance de nuestra esclavitud. En otras palabras, decimos, si se da cuenta mi esposo, mi esposa, mis padres o mis hijos, etcétera, si se dan cuenta que yo estoy con eso, tengo mucho que perder, entonces lo ocultamos, como Carla en la historia que comentó mi esposa al inicio, que tomaba alcohol en casa, nadie sabía, solamente ella. Entonces, la tercera característica en la que nos detenemos hoy es negar, una creciente negación de que estamos batallando, estamos bregando con una adicción. ¿Qué hacer con eso? Es lo que vamos a aprender los próximos domingos. ¿Cómo tratar con un familiar que está en adicción? O yo, si estoy en adicción, ¿cómo hago para salir de eso? Es lo que vamos a hacer los próximos días. Queremos orar por ustedes, iglesia, porque quizás muchos tenemos una adicción secreta y nadie lo sabe y estamos batallando con tal de salir de ella. O tenemos un familiar que está batallando con una adicción, o un amigo o alguien cercano que está batallando y a veces no sabemos cómo ayudarle. Esta mañana, esta tarde queremos orar por usted, por su familia, para que el Señor nos ayude. Primero a reconocer que tenemos un problema y que necesitamos la ayuda del Señor para ello. Entonces, incline su rostro y acompáñenos en oración. Padre, esta tarde, Señor, oramos por cada familia de esta casa, de esta congregación, mi Dios. Tú mejor que nadie sabes los secretos de nuestro corazón. Y a ti no te podemos ocultar nada, Señor. De ti no podemos esconder nada. Tú lo sabes todo. Dijo el salmista que antes que nosotros pensáramos, tú ya sabías nuestros pensamientos. De ti no nos podemos esconder, Señor. Podríamos salir inclusive volando si pudiéramos. Si nos fuéramos lo más lejos, ahí tú nos encontrarías, Señor. Tú sabes las batallas que pasamos. Tú sabes las luchas que tenemos de manera individual o como familia, Señor. Tú conoces, Señor, las luchas diarias que cada esposo, esposa, que cada matrimonio, cada hijo, cada joven está pasando, Señor, batallando con algún tipo de adicción. Pero creemos en ti, Señor. Creemos en el poder de tus promesas. Creemos en el poder de tu palabra, Señor, en que tú puedes romper con toda atadura que haya en nuestra vida, Señor. Y esta tarde, Padre, oramos para que en el nombre de Jesús, Señor, tú empieces a obrar de manera sorprendente, Señor, en cada vida que está luchando con cualquier tipo de adicción. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tu Espíritu Santo trate con cada corazón y con cada vida, mi Dios de los cielos. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que sanes toda vida, que sanes todo corazón, Señor, que quizás ha caído en una adicción por causa de su pasado, por
pensamientos negativos han venido a su mente.